Pues buenos días. Muchas gracias por asistir a este seminario del día de hoy. Y pues en esta ocasión contaremos con la presencia de nuestro compañero, el maestro Hugo Aceves Luna. Hugo, buen día. Pues muchas gracias por estar aquí y compartirnos tu presentación. Y pues tienes la palabra, ¿no? Cuando Muy gustes. bien, gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Espero que todos estén muy bien en sus casas, que todo vaya fluyendo bien. Bueno, hoy me tocó pues participar a mí, entonces pues les voy a compartir una parte de mi proyecto de doctorado en en ciencia y tecnología ambiental y pues se llama Estudio de las interacciones de una membrana celular con antioxidantes por métodos de dinámica molecular. Y mi asesora es la doctora Norma Flores Olí. Ahí está. El contenido de la presentación pues, lo englobé en estos tres puntos, que es una introducción sobre el tema, los resultados hasta el momento y pues las conclusiones que podemos obtener de esos resultados. Primero, pues voy a comentarles un poco del estrés oxidativo. Pues el estrés oxidativo proviene, es el, es pues es una situación de desequilibrio que se presenta en nuestro organismo, específicamente en las células, en la cual algunas sustancias llamadas radicales libres, como se ve aquí en este dibujito, son, son encargados, provocan daños en nuestro cuerpo. Yo me enfoco principalmente en la membrana celular. ¿Cómo se origina este estrés? Pues tenemos ahorita pues más tranquilo, pero en años siempre hemos tenido un ritmo de vida muy agitado, con tráfico, contaminación y demás. Y aparte tenemos un sinfín de ocupaciones y solamente tenemos 24 horas, que tenemos más tiempo, tenemos más ocupaciones que tiempo, así que estos factores pues influyen a desequilibrar el cuerpo. El cuerpo por sí solo se defiende del estrés, o sea, tiene estos procesos que regulan, que eliminan o suprimen estos radicales, pero a veces, como se ve superada por estas situaciones, entonces se entra en un desequilibrio. Y existen pues antioxidantes químicos que reducen los niveles de los radicales. Pues un antioxidante se define como cualquier sustancia que, que está en concentraciones más bajas, lo que retrasa o disminuye la concentración de estos radicales. Y en esta imagen que está muy simpática, es que pues, un radical libre es una sustancia, un ente químico, una sustancia que tiene menos electrones, tiene una deficiencia de electrones para estar en su forma estable. Como no puede estar en ese punto mucho tiempo, entonces le quita los electrones de moléculas que están sanas, de sustancias que están sanas. Pero el antioxidante, pues, tiene electrones, se puede decir, de sobra, o que si le quita de esos electrones, no lo inhiben, pero no formaría otros radicales, entonces, pues, se los dona generosamente, viéndolo en esa caricatura. ¿Qué tiene que ver el estrés? Pues sabemos que nuestras células están compuestas de una membrana que pues es la que está en contacto con su entorno. Entonces, pues estas moléculas, estos radicales que se forman buscan entrar hacia el interior de la célula, esta membrana se ve atacada. Por lo tanto, pues es de interés conocer cómo funciona y cómo la membrana se defiende. La forma de defenderse de la membrana es que incorpora moléculas que contienen estos enlaces químicos débiles, son los antioxidantes que desactivan los radicales libres. Los antioxidantes se clasifican en base a su mecanismo de acción. La versión presentada por Mamta, no, por Halliwell, perdón, es que los antioxidantes se clasifican por los que tienen naturaleza enzimática, que pues su forma de más compleja, ya
pues son proteínas, y los cítricos, que vienen también en estas clasificaciones, que son las vitaminas, los carotenoides, los polifenoles, y también otros antioxidantes que también tienen alguna naturaleza proteica y pues también otros que no la tienen. En este caso, yo en este trabajo, en tesis de doctorado, pues me estoy enfocando a los compuestos polifenólicos. También los polifenoles, pues, tienen están presentes, pues, están presentes sobre todo en las frutas, o sea, a diario en nuestra, entonces también moléculas, algunas muy complejas, como por ejemplo los taninos o los lignanos, y también hay otras, y también tienen una distribución, o sea, se dividen en varios tipos, como pues están los flavonoides, que también se dividen en todos fenólicos y demás. Y en mi caso, pues nosotros, bueno, yo trabajando con las antocianinas, que pues la clasificación de estos, pues es de acuerdo a su estructura química. Algo de las antocianinas, pues son el principal componente de los pigmentos de color rojo, azul y morado, o sea, todas aquellas frutas o verduras que tengan estos colores, pues las tienen alguna antocianina en su estructura principalmente. También tienen azúcares enlazados, como aquí en este esquema. Por lo general, las antocianinas tienen este esquema es el que todas tienen, solamente varían los funcionales o grupos funcionales de esa estructura y también el azúcar que pueden tener a ella. De las principales pues son la glucosa, la rutinosa, las que se encuentran enlazados a ellas. ¿Y por qué las antocianinas? Hay algunos estudios que, 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 que tienen un papel importante para prevenir las enfermedades degenerativas, también el cáncer, enfermedades cardiovasculares y pues neurodegenerativas. Pero ¿por qué seguirlos estudiando? Pues no está totalmente elucidado todo su papel. Entonces, pues hay muchos estudios que los involucran, pero todavía su actividad a nivel molecular no se conoce suficientemente y pues todavía se encuentra en algún debate cuál es su tarea. ¿Cómo, cómo se pueden estudiar estas? Pues de forma experimental es muy común extraer el jugo de esas frutas, hacer una cromatografía HPLC para separar sustancias que componen ese extracto y células para ver cuáles, o también utiliza moléculas que tienen la característica de marcadores que ven el, el estrés o los antioxidantes que hay, o sea, es un antioxidante en esas células. Pero también también de punto de vista también se puede hacer con la química computacional. La química computacional pues es una rama de la química en la que utiliza modelos matemáticos para describir el comportamiento de las moléculas a partir de pues, la mecánica, la mecánica cuántica. Claro que pues la mecánica cuántica es una teoría física y que también entra de la química, que es muy compleja de tratar. Entonces se hacen aproximaciones para resolver los problemas. Y entre las principales, pues está la mecánica molecular, la teoría de funcionales de la densidad, el método de muchos cuerpos y los métodos semiempíricos. Eh, a medida que aumentamos a medida que aumentamos el de la información, lamentablemente perdemos equidad en el sistema. Como si ustedes tal vez recuerden o han visto que las ecuaciones de la mecánica cuántica son
son complejas, por ejemplo, están en, tienen que ver con cada electrón, por lo general, bueno, así es. Entonces, si a medida que aumentas los átomos y avanzas en la tabla periódica, pues tienes más electrones, entonces se vuelve un conflicto, pues calcular la función de onda, por lo cual se utilizan aproximaciones. La, de entre la más socorrida y que da buenos resultados está la teoría de funcionales de la densidad. En lugar de tomar cada electrón, lo que hace es una densidad de electrones. Y la otra es la mecánica molecular, en la que ésta mejor desprecia esos electrones, los aproxima, o sea, no los desprecia totalmente, pero no los toma en cuenta cada uno, y solamente se queda con el átomo completo en sí, para poder sobre todo pues avanzar en sistemas en mayor complejidad, en mayor número de átomos. Como si vieron en la imagen donde les mostré ese pequeño modelo de membrana, pues una membrana es una estructura enorme, como lo es también. Si las proteínas son complejas y proteínas embebidas en esa membrana, por lo tanto, querer hacer utilizar la función de onda para resolver, para calcular propiedades de ese sistema, de esa membrana, pues es prácticamente imposible hasta el momento. Por lo tanto, pues se recurre a aproximaciones como la que pues yo estoy utilizando, que entran en la mecánica molecular. A su vez, la mecánica parte dinámica en la que ya involucra el tiempo y a su vez se divide en dos, que es lo dice, toma todos los átomos que hay en ella y pues en inglés es coarse-grained, pero traduciéndolo al español le dicen, sería grano grueso, en el que es o sea, una aproximación para todos estos átomos. Es lo mismo, nomás que ya involucra la mecánica molecular, para que quede más claro, es utilizar las ecuaciones para calcular las ecuaciones se puede decir, de Newton, así tal cual como las de cuando sacamos en la parte de física, la velocidad, la posición, la parte al incluirle ya el tiempo, entonces vemos eso con esa, con esa variable. Como sobre estos sistemas biológicos no son estáticos, pues es indispensable, no se puede dejar de lado el tiempo, por lo tanto, de eso se encarga la dinámica molecular. ¿Cómo se llega a estas aproximaciones de grano grueso? Si se fijan en aquella imagen, se las ponga a vez que me regresen. Si se fijan en aquella imagen, pues tenemos a la bicapa, la membrana. Lo que hace el todo átomo es que, bueno, construye cada fosfolípido, perdón, y calcula cómo se distribuyen los enlaces o cómo se llevan a cabo los ángulos. Pues, por lo general son los enlaces, los diedros y demás que hay entre cada fosfolípido. El grano grueso lo que hace es que, bueno, tienes muchos fosfolípidos, porque pues es una así de fosfolípidos. Entonces, bueno, la mayoría de los muy similares, entonces lo que hice es que agrupa las estructuras que son similares. Por ejemplo, el fosfolípido pues se compone de cola, que son las cadenas hidrocarbonadas, que espero las alcancen a ver aquí en esta imagen, y la Disculpa parte que de te cabeza, interrumpa. que es lo que le da lo que hace, como les comentaba, miren, esta imagen es muy, si se fijan, están los átomos que componen al fosfolípido. Entonces lo que hace el modelo grano grueso es
es juntar las estructuras repetitivas. Por ejemplo, si tienes una cadena de fosfolípidos de 20, digo, una cadena, una parte que compone el fosfolípido que es una serie hidrocarbonada, así CH2, 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 lo que hace, bueno, se repite esa parte 20 veces, bueno, agrúpalo de 2 en 2 o de 4 en 4 átomos o de 3 en 3 y formas una sola cuenta con las propiedades de esa agrupación. Lo que haces al hacer esto, al disminuir esos números de átomos, pues el costo computacional, las ecuaciones que tienes que resolver disminuyen considerablemente, lo que te, lo que te, lo que te ayuda a simular sistemas más grandes y sobre todo con una mayor escala de tiempo. Entonces, pues pierdes, pierdes precisión porque pues ya no tienes un enlace, no tienes esa información de un enlace, pero pues a la larga, si aumentas el sistema, pues obtienes más información, aunque no, pues le bajas un poco a la precisión en los resultados. Entonces, por lo tanto, por eso se generan esos sistemas y pues son los que no que yo los haga, sino que trabajo con ellos. Agrupas un grupo de átomos en nuevos sitios y pues para generar estos modelos necesitas simular, para poderlos generar necesitas pues utilizar primero todos los átomos, generas ese modelo y pues ya lo aplicas a los sistemas. Miren, en palabras más llanas, más sencillas. Este, los fosfolípidos pues son moléculas largas, como se ven como se ven en ese esquema que está exactamente, ahí donde están moviendo el cursor. Pues están formados por muchos átomos. Entonces lo que hace el grano grueso es que como hay muchos átomos que se repiten, entonces los agrupa esas repeticiones y en lugar de tener 140 átomos en un fosfolípido más o menos, en promedio pasa a 10 o 12 porque captura la esencia de esas repeticiones. En- ese es en pocas palabras la metodología de esa grano grueso. Bueno, ahora, ¿qué propiedades tiene pues la dinámica, qué propiedades puede obtenerse con dinámica molecular de la membrana? Pues las membranas, una de sus propiedades más importantes es el área por lípido, que pues es muy sencilla, es una medida del área ocupada por los fosfolípidos dividido entre la cantidad de lípidos que compone cada capa. Pues esta nos describe la estructura y a medida que los lípidos pues están más apretados, pues están más juntos, el, el área disminuye y pues la movilidad de cada lípido disminuye. Están más empaquetados, están más juntos. Entonces, las membranas tienen un cierto valor de área por el que pueden pasar las moléculas que ella le da permiso o que tienen esa naturaleza para poderla atravesar. Hay otros sistemas por los cuales la célula interna material a su interna material para los nutrientes o las sustancias que ella necesite, que, que no lo hacen por simples atracciones o la misma naturaleza que pueden atravesar la membrana, sino por otros procesos como la endocitosis, que tiene que ver con señales o que emite la misma célula para excretar algunas cosas o también para introducir cosas que necesita del exterior. Pero son sistemas mucho más complejos. Yo estoy solamente trabajando con los sistemas que como una simple molécula o una molécula de agua podría entrar a la membrana. La siguiente, por favor. Otro aspecto, otra propiedad de la membrana es el grosor.
Este parámetro pues también influye en la permeabilidad de las moléculas hacia el interior de la célula. Y este se define como la distancia que hay entre unas moléculas de referencia. Por ejemplo, aquí en el esquema que les puse, el grosor de la membrana se representa con la letra DH, que es la distancia que hay entre una parte del fosfolípido hacia el otro fosfolípido. Por lo general es la cabeza, que es la parte que es donde está el fosfato o otras moléculas, y la distancia que hay entre un fosfato a otro fosfato. Cuando este valor disminuye, significa que la región hidrofóbica, o sea, la parte que no está en contacto con el agua en una membrana, se vuelve más delgada, y también pues el resto de la membrana. La siguiente, por favor. Otros son los parámetros el parámetro de orden o parámetros de orden. Estas, si se fijan en el esquema, ahí donde dice POPC, que es el modelo, se puede decir, todo átomo, como la parte de arriba, donde está el nitrógeno con esa carga positiva, ese es el grupo cabeza. Luego sigue ese ion fosfato, luego un glicerol, y después ese glicerol forma dos ramas, que son las cadenas hidrocarbonadas. Así son la mayoría de los fosfolípidos. Lo único que varía entre las diferentes clases de fosfolípidos pues son la longitud de las cadenas hidrocarbonadas, y también la molécula que compone el grupo de cabeza, que en este caso es esa esa molécula de colina, que es el nombre de esta familia, que tiene esa carga parcial positiva en el nitrógeno. Bueno, este parámetro de orden tiene que ver con la cadena hidrocarbonada. Pues como su nombre lo dice, si estas cadenas están derechitas, o sea, están como en el otro esquema donde están ese vector, y si esas cadenas están, se puede decir, totalmente perpendiculares, pues la membrana tiene ciertas propiedades que no permite tal vez el paso de algún material. Pero si estas cadenas se inclinan, o sea, se mueven, por ejemplo, está en el ángulo, ese ángulo beta se hace más grande, entonces la membrana puede sufrir algunos daños, o también permitir el mejor paso de material. Este parámetro es de donde valores cercanos a cero significa que las membranas están en mayor desorden, no están totalmente empaquetadas, por lo tanto, pues son vulnerables a tener algún problema. La siguiente, por favor. Y la otra es pues los perfiles de densidad. Como, como las membranas bueno, se aproximan porque pues son más complejas, pero no se puede obtener toda la complejidad. Se aproximan yo lo veo un poco como si pusieras un cepillo de dientes. Las cerdas serían las cadenas hidrocarbonadas de los fosfolípidos, y donde están las cerdas, donde están embebidas las cerdas, esa partecita bueno, lo que forma el mango y demás, serían el grupo de cabeza. Entonces, a lo largo de la membrana, o sea, desde el exterior al interior, esta, tienen cada parte de ese fosfolípido está en una cierta posición. Por lo tanto, si esa parte del fosfolípido deja de estar en esa posición, por ejemplo, eh, en el esquema, si se fijan a 10, a menos 10 amps, estos esquemas empiezan, el cero es desde el interior de la membrana hacia los exteriores. Si se fijan, el agua está en una mayor proporción en la parte exterior de la membrana, pues que es lo
lo normal. Y en la parte interior de la membrana, en el cero, si se fijan, están los grupos CH3, que son los responsables, son los que se encuentran en las cadenas, en las partes hidrofóbicas de la membrana. Entonces, si estos grupos, la mayor probabilidad de encontrar estos grupos se desplaza, significa que la membrana está sufriendo algún cambio o tiene algún daño, porque ya dejó de estar en la zona en la que está empaquetada. La siguiente, por favor. Ahora sí, pues ya esta introducción que fue un poco larga por las fallas que tuvimos, ¿qué estoy haciendo en mi doctorado? Pues primero en el cuadrito amarillo, pues primero, no, perdón, el cuadrito naranja, primero lo que hice fue pues los puse mal. Bueno, cómo funcionan las membranas, cuáles son los aspectos que las caracterizan, cómo aplicar un modelo. Yo no lo desarrollé, ya lo hay, pero cómo aplicarlo. Después transformar esas estructuras al grano grueso, al coarse grainer. Pues también la selección de antioxidantes, que es el cuadrito verde, pues también se hizo pues al mismo tiempo. Y pues la parte interesante es ahora sí la interacción membrana antioxidante. La siguiente, por favor. Este, ¿Cómo se seleccionan los antioxidantes? Pues un parámetro muy interesante es la, la capacidad el que se llama TEAC, que es la, el, ay, el coeficiente válgame, se me olvidó la palabra. Tiene que ver con el Trolox. El Trolox es una molécula que proviene de la vitamina E, que tiene un buen poder antioxidante. Y entonces, ¿cómo necesitas una concentración de Trolox para equiparar perdón, cómo la concentración del antioxidante para equiparar la actividad del Trolox? Ese es un parámetro que nos ayuda a determinar qué tan buen antioxidante es una molécula que nosotros estemos probando, porque tenemos que el Trolox tiene muy buena capacidad antioxidante. Si se fijan en la tabla que está ahí, puse algunas moléculas que representan a las diferentes familias. Entonces, a mayor cantidad por ejemplo, la quercetina tiene un 4.7. Significa que el Trolox necesita tener una concentración de 4.7 para, para equiparar el valor de la capacidad antioxidante de la quercetina. Pues hay algunas ahí de cada familia de los flavonoides. Y pues como es imposible con el tiempo que tengo probar todas, pues yo elegí algunas, pues elegí algunas. Por supuesto que elegí el Trolox para también pues probarlo, pues es la referencia. Y de las que elegí pues fue de los ácidos hidrobenzoicos, pues el gálico, de las antocianidinas pues la cianidina, y, y de los estilbenos el resveratrol. También los elegí, aparte de que pues tienen un buen poder antioxidante, también porque sus estructuras no son tan complejas, son sencillas. Entonces la transformación a grano grueso pues no es tan difícil de lograr. La siguiente, por favor. También en esta gráfica se observa, también esto también me ayudó a elegir cuál molécula cuál moléculas son con las que iba a trabajar. Si se fijan en soluciones en la parte lipídica, las que trabajan o sea, tienen una buena capacidad antioxidante, porque la referencia es el Trolox que se encuentra en el centro, pues ahí está el ácido gálico que está arriba, también está el resveratrol,
no encontré de cianidina, pero pues también ¿cómo se dice? La otra tabla me decía que pues tiene tiene una mayor capacidad que el Trolox, por lo tanto la elegí. Pues en solución acuosa, pues no, porque como la membrana como tiene que, estas moléculas tienen que entrar a la membrana, pues es la parte lipídica, pues necesito que tengan una mejor actividad antioxidante en ella para que realmente puedan funcionar. La siguiente, por favor. Ah, él les había puesto los nombres, y ahora sí la siguiente. Bueno, pues ya tenemos los antioxidantes, entonces pasamos a las membranas. Le puse una palomita. Pasamos a las membranas. Este, se me fue esa selección de antioxidantes. Bueno, ya tenemos, pues ahora sí vamos a ver cómo hacer ese modelo de membrana, qué tamaño de membrana me ayuda. Entonces, lo que hice fue, como también estoy viendo el estrés oxidativo, pues lo que hice fue oxidar a la membrana, simular que los lípidos ya habían sufrido algún estrés. Y pues elegí y lo hice variando la concentración de lípidos oxidados en ella. Y si se fijan, el área por lípido aumenta conforme aumenta la concentración de lípidos oxidados. Por lo tanto, esto se refleja en que la membrana dejaría pasar más material, o sea, no tendría ya un buen control para aislar a la célula de su entorno. El grosor también va disminuyendo conforme aumenta la cantidad de lípidos oxidados, entonces pues la membrana también tiene ya podrían las moléculas pasar más fácilmente, entonces ya la barrera que defiende a la célula del entorno pues se hace más pequeña, entonces pues es más voluble a que sufra algún deterioro por algún por algún agente extraño. Y en la gráfica que dice C, que son los parámetros de orden, si se fijan, a medida que aumenta la concentración, también el parámetro de orden disminuye, lo que significa que los lípidos dejan de estar empaquetados, muy acomodados, muy bonitos, entonces ya permitirían un mayor paso de material. Entonces, si no se controla también el paso de material, pues también tendrías problemas de presión y demás, lo que provocaría que la membrana se rompa y pues por lo tanto pues la célula muere. Eso, con estas partes de aumentar la concentración de la oxidación, pues nos dice que, que esos radicales libres, ese estrés oxidativo, provoca ese cambio en las moléculas de los fosfolípidos y pues provoca esos daños en la célula, en la membrana y pues a su vez en la célula. Siguiente, por favor. ¿Qué pasó también con los perfiles o o sea, la posición de los grupos en esa segmentación que les mostré de los fosfolípidos conforme pasaba la distancia? Si se fijan, pues esa es en la primera parte donde está una concentración de cero, pues esa es la referencia, cuál es la posición en la que deben de estar. Cuando aumentamos a 20, está un poco pequeña la gráfica, pero acá acá cercano en la distancia de -2, si se fijan ahí, ya hay moléculas o sea, partes de los fosfolípidos que están abandonando el lugar la posición en la que deben de estar empaquetados. Eso significa que se están desplazando hacia el exterior y se desplazan hacia el exterior porque al oxidarse esas cadenas de hidrocarburos, aumentas haces secciones que son polares. Entonces, lo que buscan es acercarse hacia el agua, pues que es donde se encuentra, pues, o sea, donde hay el agua que es una molécula, o sea, son atraídas por el agua.
por la polaridad de la misma agua. Entonces, dejan de estar, dejan de, rompen el empaquetamiento tan ordenado que tiene el fosfolípido. Entonces, eso permite que la membrana deje pasar más material, que se cuelen cosas por ahí y pues a la larga puede cambiar las condiciones de presión en ella y pues romper la membrana y romper la célula. La siguiente, por favor. Y un índice que se utiliza y que es que nos deja ver muy en claro qué pasa en la membrana, es un perfil de hidrofobicidad que está a razón de la distancia de la membrana, es decir, en el centro de la membrana es donde se obtiene la mayor hidrofobicidad, porque ahí es donde está toda la cantidad, ahí es donde está la parte hidrofóbica de la membrana, o sea, las cadenas hidrocarbonadas que pues no tienen polaridad, que son totalmente apolares. Entonces, conforme, si se fijan en la gráfica, que la línea verde, que es el cero, conforme te vas alejando del centro, la hidrofobicidad va cayendo. Pues sí, porque te estás acercando hacia el agua, entonces empieza a aumentar la polaridad. Pero ese perfil, si se fijan, por ejemplo, en el cero, empieza el mayor número, el valor más alto de hidrofobicidad empieza aproximadamente a 15 Armstrong, o sea, de 0 a 15, ahí se encuentra ahí se encuentra la mayor cantidad de hidrofobicidad, o sea, ahí está muy bien empaquetado, está muy bien arreglado. Pero conforme aumentamos la concentración en la oxidación, ese máximo se obtiene a una distancia más corta, es decir, pierde la capacidad hidrofóbica el centro de la membrana. Por lo tanto, pues esto también se traduce en un daño y pues que puede hacer que se rompa la membrana y pues se dañe la célula. Siguiente, por favor. Entonces, pues ya tenemos la selección de antioxidantes, la membrana. Ahora sí vamos a transformar esos antioxidantes en la, para poderlos meter, o sea, o hacer la interacción membrana-antioxidante. Siguiente. ¿Cómo los hicimos? Pues las moléculas, por ejemplo, en esta aquí les presento el ácido gálico. Lo que hice fue una dinámica todo átomo, pero para alimentar esa dinámica a todo átomo, la alimenté con DFT, teoría de funcionales de la densidad, como si se acuerdan del esquema, espero que lo hayan visto antes de las fallas que tuve. La DFT pues tiene una mayor precisión en los resultados que la dinámica, pero pues también para obtener todavía una mejor precisión, para alimentar esa DFT, esa teoría de funcionales, pues lo comparé con datos provenientes de difracción de rayos X y tomé algunos enlaces de la estructura del ácido gálico para hacer la comparación. Y pues las gráficas son muy ilustrativas. Si se fijan, pues los coeficientes de correlación son altos de 0.93. Significa que hay una buena aproximación de la dinámica con la difracción de rayos X. La siguiente, eso fue para el ácido gálico. La siguiente, por favor. También para el resveratrol, el resveratrol, perdón, un poquito pues más bajo. Si se fijan ya la molécula de resveratrol es más compleja, entonces pues ya tampoco hacer aproximaciones a un sistema más complejo, pues como les comenté, bajas la precisión, pero pues tampoco no lo es mucho, pues es 0.95 la R cuadrada. La siguiente. Y para el Trollocs, pues sí bajó todavía un poquito más, también pues aumentó, aunque tiene menos átomos, pero no son anillos perfectos. Entonces, pues esos anillos que no están
en una buena resonancia, pues hace que también sean más difíciles de aproximar. Entonces, pues bajó el coeficiente de correlación en comparación de rayos X a dinámica de DFT, pero pues está relativamente está bien. Entonces obtuve una buena aproximación en la dinámica todo átomo. La siguiente. Ya que tenemos toda la dinámica todo átomo también con los funcionales de la densidad, vamos a transformar esas moléculas, o sea, agruparlas en moléculas de moléculas más, de todos los átomos que tienen muchos elementos, pues vamos a pasar a una cantidad menor. Y ahí en ese esquemita, en ese mapeo, ahí hice la agrupación de los átomos de acuerdo a su naturaleza. Hice estos mapas de potenciales electrostáticos porque esa agrupación tiene que tomar en cuenta la naturaleza de los electrones, como les dije, aunque no tomemos a cada electrón individualmente, pero sí tenemos que, que no dejarlos, o sea, tenemos que tomarlos en cuenta, no ignorarlos completamente. Y pues el mapa nos dice, por ejemplo, aquí tenemos, si se fijan, entre más rojo sea el color, es donde hay una mayor cantidad de electrones y entre más va de rojo a azul, en el azul es donde hay una menor cantidad. Entonces, estos mapas lo que me permiten es que a cada cuenta asignarle esa naturaleza, esa densidad de esos electrones, o sea, la naturaleza de por qué, cómo se va a comportar esa, esa parte de esa molécula en la membrana. Siguiente, por favor. Entonces, ya que transformamos los antioxidantes, pues hice la conversión, o sea, el mapeo a grano grueso, y hice también una dinámica con ellos, o sea, lo metí en una celda esta fue con agua, y por algo de tiempo hasta que se equilibrara, y luego obtuve los enlaces de esa molécula para calcular o sea, para calcular, ay, saqué eh, para atrás, por favor, tantito, la anterior, ahí está, miren, no tanto, en la de los mapas, esa, muy bien, perfecto, gracias. Este, si se fijan por ejemplo, en el ácido gálico, cuando dices una dinámica así, todo átomo, pues tomas en cuenta toda la estructura del ácido gálico, cada oxígeno, cada hidrógeno. Cuando haces una dinámica, pues ya grano grueso, lo que haces es tendrías el ácido gálico lo reduces de todos estos átomos a solamente tres, pero para poder comparar todo átomo con grano grueso, lo que hice fue calcular el centro de masa de cada cuenta, o sea, la posición de cada átomo, las coordenadas X, Y, Z, las coordenadas espaciales, pues multiplicarlas por el centro por la masa o sea, por ejemplo, el oxígeno, su coordenada X, Y, Z, multiplicarla por la masa del oxígeno, el peso atómico del oxígeno, entonces, y dividirlo entre toda la masa que forma esa cuenta para obtener la posición la coordenada del grano grueso y para poderlo comparar. Si se fijan ahora sí, la siguiente, por favor. Si se fijan en la siguiente, el ácido gálico, pues nada más hay tres enlaces, pues sí, pues solamente son tres, la transformación quedó en tres átomos que componen el ácido gálico, pero también, pues para poderlo comparar con la de todo átomos, pues hice ese cálculo del centro de masa. Y si se fijan, solamente es un fenol, es una estructura en resonancia que es más estable, pues la aproximación es mejor, o sea, casi prácticamente quedaron sobrepuestas la representación grano grueso con la todo átomo. El resveratrol, pues también tiene esos dos anillos, esos dos grupos fenólicos, entonces también quedó casi empatado, o sea, nomás el enlace que los une fue el que varió poquito.
Y el Trollocs pues sí quedó un tanto movido, no se empató tanto, porque como les comenté, tiene ese anillo fenólico y luego tiene ese anillo de 5 carbonos que no es totalmente, no está en resonancia, entonces pues es más vulnerable a presentar esos cambios, a presentar mayor variabilidad en el movimiento durante la dinámica, pero aún así pues no, bueno, para ese nivel en el que estamos, pues la aproximación es buena. La siguiente, por favor. Pues ya hicimos la transformación y ahora sí, la siguiente. Ah, ya terminé, porque mejor para atrás, perdón. Ajá, porque pues en este es lo que me falta. Ya tengo, pues ahorita es lo que estoy trabajando en este momento. Todavía me falta algo y pues en eso estoy. Ya más adelante, pues ya, si quieren, pues les mostraría ya algunos resultados. Entonces, siguiente, por favor. ¿Qué conclusiones hasta el momento llevamos? Pues que la oxidación, el fenómeno de dañar la célula la membrana por el estrés, pues induce esos cambios en los parámetros de orden, en el área lipídica y en la disminución del valor de la hidrofobicidad. Esto pues está directamente relacionado con la reducción en la capacidad de la membrana para realizar sus funciones y para la transformación de las moléculas de antioxidantes, pues la aproximación del modelo hasta el momento pues es buena. Todavía queda la parte pues central que es interactuar el antioxidante ya con la membrana, pero pues ya eso en esa parte estoy. Y pues muchas gracias ahí está, muchas gracias por su atención. Una disculpa por los problemas técnicos y pues espero sus comentarios y preguntas. Muchas gracias, Hugo. Pues no sé si tengan algunas dudas, chicos, por favor. Creo que se perdió la parte donde él explicaba la aproximación de la metodología. No sé si la puedas explicar, por favor. Sí, claro que sí. ¿Pueden poner la presentación, por favor? Bueno, este esquemita que está aquí nos ayuda a ilustrar. Si se fijan, pues el sistema que estoy modelando, una membrana, pues contiene muchos elementos. Por lo tanto, pues es imposible miren, por estos métodos, por ejemplo, de la mecánica cuántica y eso, es imposible modelar ese sistema. Si ustedes algún día tuvieron alguna clase de cuántica o algo, o han visto la ecuación de la función de onda, pues es enorme. Y luego, todavía para ponerle que es enorme, tiene una parte imaginaria una parte imaginaria y una parte real. Entonces, pues, ¿para qué les cuento todo el desastre que se necesita para resolverla? Entonces, para poder hacer esas aproximaciones, pues se recurren a diferentes metodologías. Está pues la teoría de funcionales de la densidad, en donde, bueno, sabemos que están los electrones presentes, pero la función de onda lo que busca es dónde está encontrar la posición del electrón. Bueno, pues lo que hace la teoría de funciones de la densidad, bueno, no puedo saber la posición, pero mejor tomo la mayor densidad, o sea, la zona ¿cuál es la zona en donde está una mayor cantidad de electrones? Y ya con eso trabajo. En vez de tomar cada uno mejor dónde se encuentran todos, o dónde es más probable, porque pues aparte es una probabilidad, dónde es más probable que estén todos los electrones. Esa es la teoría, eso usa la teoría de funcionales de la densidad. Hay otros métodos como los métodos semiempíricos, que es una mezcla entre la teoría de funcionales de la densidad y los que utilizan la función de onda, en donde también, bueno, ya haces algunas aproximaciones, pero no desprecies, no te quedes nada más con la densidad. Bueno, utiliza algunos electrones, o sea, también utilízalos porque pues no puedes obviarlos tanto. Y la otra es la mecánica molecular que está acá abajo, en donde la mecánica molecular lo que dice, bueno, los electrones
no puedo tomar cada electrón, solamente quédate con el átomo, pero también incluye un poco cuál es lo que le aporta a esos electrones a ese átomo, pero no hagas el cálculo solamente con el electrón, digo con cada electrón, hazlo con el átomo en sí, o sea, incluye por ejemplo la masa de ese electrón, la carga que todos los electrones le confieren a ese átomo, y ya solamente te quedas con la masa completa del átomo, en vez de distribuir cada ecuación a cada electrón. Esa es la mecánica molecular. Aún así, todavía si te vas a cada átomo, pues es imposible hacer sistemas más grandes. Lo que haces es mejor aproximar los diferentes, buscar átomos que sean repetitivos, como por ejemplo en el caso de los fosfolípidos perdón, es muy claro cómo se aproximan, porque como son moléculas que tienen muchas átomos que son iguales, o sea, por ejemplo, muchos grupos CH2, lo que hacen es agrupar todos esos CH2 en uno solo y suman la característica o sea, las características que le aportan cada uno, y pues ya nada más en lugar de tener 4, pues tendría solamente uno, y en vez de hacer 4 ecuaciones, solamente harías una sola ecuación. Entonces, pues disminuyes el costo computacional. Pero si haya quedado claro. Sí, gracias, un poco más claro. No, muy bien. Chicos, ¿alguna otra pregunta? Hay una, César Castro, la puso en el... Sí, tiene razón. Sí, dice, ¿utilizas algunos modelos de solvatación para simular de una forma más parecida a la forma en la que tus antioxidantes estarán ya en su aplicación? Sí. Por ejemplo, para la teoría de funcionales de la densidad, pues puedes simularla con solamente la molécula, así como si no hubiera nada en vacío. Pero también hay unos modelos que lo que hacen es que no le agregan moléculas, por ejemplo, de agua o de solvente al sistema, sino lo que hacen es tomar nada más las interacciones que sufriría cada átomo con ese solvente, las atracciones de las fuerzas de Van der Waals o de Coulomb. También en la dinámica, pues también tienes modelos de ecuaciones cómo representas el solvente en ella, así que pues sí, nomás que pues como les comenté ahorita, todavía no llego a esa parte, estoy me atoré ahora con esto no por la pandemia, pues yo no tengo que ir al laboratorio, pero pues hay unos pequeños problemas con el clúster y demás, pero pues pues todavía tengo pues, algo de tiempo y pues a ver qué logro más adelante. Pero sí, claro que sí se utiliza, sí se toma en cuenta el solvente y pues sí hay modelos que lo representan. Por ejemplo, sí, CPCM es uno también para antocianinas, hay SMD o IFCM que también funcionan bien, sí, sí los he visto reportados. Pero sí, yo también espero que pueda avanzar. Muchas gracias por César. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, pues de no ser así, pues le agradecemos bastante a nuestro compañero Hugo. Muchas felicidades por tu trabajo y pues sí, esperemos y sí avances pronto. Sí, gracias. Muchas Pues gracias. por esta ocasión sería todo. Cápsulas de Ciencia. Centro de Investigación en Materiales Avanzados. CIMAV.